Bienvenidos al programa Haciendo Familia, queridos amigos. El tema que nos va a ocupar hoy tiene que ver con la creación de una nueva congregación, Franciscanos de María, recientemente aprobada por la Santa Sede. Para hablar de Franciscanos de María, hemos invitado hoy a Belén Herner. Bienvenida, Belén. ¿Qué tal, Olga? Tú perteneces a la rama joven de Franciscanos de María en la Argentina. En la Argentina, específicamente sí. Pero Franciscanos de María nace ¿en dónde? En Madrid. Bueno, Madrid. El fundador es el padre Santiago Martín, un madrileño. Ajá. Y bueno, y él recibe un poco la inspiración del Espíritu Santo, ¿no? Para crear un carisma puntualmente que tenga como mensaje el agradecimiento, como difusión el agradecimiento. Muy bien. Así que se va a tratar de esto un poco. Bueno, vamos entonces, ¿qué te parece, Belén, si nos vamos a ver la nota que le hicimos a su paso por Buenos Aires al padre Santiago Martín? Perfecto, me encanta. Vamos entonces a ver la nota del padre Santiago Martín. Y hoy tenemos un invitado especial, el padre Santiago Martín, que acaba de llegar acá a la Iglesia de la Inmaculada, donde nos va a contar qué vino a hacer a nuestro país, porque el padre vive en España, ¿no es cierto, padre? Usted es licenciado en biología, según pude ver, ha escrito muchísimos libros, es periodista también, o sea que somos colegas, padre. Padre, ¿para qué vino? ¿Qué motivo tiene este viaje y su estar hoy acá? Verá, he venido a hablar de Dios. He venido a hablar del amor de Dios y del amor a Dios. Porque creo que es lo mejor que tiene que hacer un cura, ¿verdad? Hablar de Dios. De que Dios existe, de que Dios nos ama infinitamente, pero también de que Dios tiene derechos. Tiene el gran derecho a ser amado. Y por tanto nosotros tenemos deberes. Sé que la palabra deber es muy poco popular, ¿no? Nadie quiere hablar de obligaciones, todo el mundo quiere hablar de derechos, pero alguien tendrá que defender los derechos de Dios. Entonces yo voy por el mundo defendiendo los derechos de Dios, que al final es la mejor manera de defender los derechos humanos. He venido a hablar de Dios y a decir a los hombres que tenemos una deuda de agradecimiento con el Dios que nos ama. Qué hermoso, padre. ¿Cuándo nació? Vamos a rebobinar un poquito hacia atrás. ¿Cuándo nació su vocación, padre, al sacerdocio? Uy, yo creo que la Virgen ya desde bebé me dijo, a los 10 años ya era consciente, supongo que antes, ¿no? Pero a los 10 años ya era consciente de que quería ser sacerdote. ¿Y cómo ve hoy a nuestros jóvenes, padre, que como que yo creo, ¿no es cierto?, que hay una gran necesidad de sacerdotes y sin embargo, ¿cuánto nos cuesta entregarnos a los brazos de Dios? ¿Qué le diría a los jóvenes? Creo que el problema de los jóvenes es que son víctimas de un tipo de sociedad de consumo, un tipo de sociedad sin Dios, secularizada. Y también ellos, por supuesto, tienen su parte de responsabilidad y, por lo tanto, su parte de culpa. No es que pueden considerarse víctimas en estado puro, porque en la medida en que tienen uso de razón, deberían de tener esa razón para algo, ¿no? Pero prefiero contemplarles en buena medida como víctimas. Les han prometido el cielo en la tierra y ahora no les dan ni el cielo de la tierra ni el cielo del cielo porque han dejado de creer en Dios. Creo que es una tragedia lo que está pasando con la juventud a nivel mundial, una verdadera tragedia, un verdadero asesinato, y yo contemplo a muchísimos jóvenes como si fueran zombies, muertos vivientes. El aspecto puede ser excelente, pero sin embargo están vacíos por dentro, sin ilusión, sin esperanza. Su casi único objetivo en la vida es ganar dinero, gastar dinero, pasárselo bien, y como además hoy pues no hay trabajo, entonces no tienen ni siquiera la posibilidad de cumplir ese objetivo, así que se encuentran terriblemente vacíos, se encuentran desesperanzados y eso significa que están muy próximos a estar desesperados. Hay que ayudarles mucho. Padre, sin embargo, hace muy poquito, creo que usted asistió, se realizó el encuentro mundial de los jóvenes y ahí podíamos ver por los medios de comunicación millones de jóvenes, pero entregados y en adoración, adorando al Señor.
¿Qué sucede? ¿Cómo se contrapone una cosa con la otra? Porque esa minoría que ha aguantado y está aguantando la presión horrible de esta sociedad sin Dios, esta minoría es muy valiosa y muy valiente. En ese sentido, la crisis, el acoso, la persecución que estamos viviendo los católicos hoy, persecución real, ha sido denunciada la semana pasada por el Papa en Asís, la persecución, el Papa ha dicho, la violencia de los sin Dios, que es, ha dicho el Papa, muy cruel, pues se está llevando a muchos por delante, es decir, está provocando muchísimas víctimas. Pero el que no sucumbe sale con una fe fortalecida, renovada, con una fe pura, auténtica y con una vida coherente y ejemplar. Hay una gran mayoría de los jóvenes realmente sin Dios y por tanto sin nada, porque al final el dinero no te llena y además hoy ni siquiera tienen dinero. Y luego hay una minoría que es excepcional, quizá esa minoría es mejor que nunca. Padres, lo que usted dice sí me hace recordar algo que leí hace muy poco, ¿no? El siglo pasado se mataron muchísimos católicos, religiosos entre ellos y también consagrados, y no vamos atrás en este siglo que comenzamos, porque ya hemos visto en los últimos tiempos que se están matando cristianos y religiosos. El Papa denunció en Asís, delante de los líderes religiosos de las principales religiones del mundo, que hay dos violencias que hay que condenar las dos. Una de ellas es la violencia que se excusa en la religión, es decir, que pone como motivo la religión. No citó el terrorismo islámico, pero era evidente que se refería a él y ahí estaban los líderes musulmanes delante. Condenó tajantemente esto y dijo que jamás la religión puede servir como justificación a la violencia, nunca, ninguna religión. Pero también se refirió a la violencia de los sin Dios. De esta no se habla. Los focos de los medios de comunicación se ponen en los atentados que provoca Al-Qaeda, que son terribles, que tienen que ser condenables siempre. Pero no hablan de la otra violencia. Por ejemplo, la violencia de los sin Dios provoca hoy millones de muertes en el mundo. En mi país, el año pasado, 118.000 niños víctimas del aborto. En un país que está sin niños. Es decir, esa violencia de los indios es una violencia de sangre, pero también citando mi país, por supuesto, los 6.000 sacerdotes religiosos y religiosas asesinados durante la guerra civil por los comunistas y los anarquistas en medio de espantosas torturas, y los 6 millones de la Shoah de Hitler, donde no solamente judíos, sino también católicos fueron asesinados en las cámaras de gas, y los millones de asesinados por Stalin y los líderes comunistas en los gulags soviéticos, y en China, Mao con la revolución cultural, se calculan que fueron 30 millones los asesinados, y Pol Pot en Camboya, los Jemeres Rojos, ¿cuántos fueron los que mataron? Es decir, la religión que tienen los sin Dios, que tienen también una religión, adoran el vacío, adoran la nada, es una religión cruel, es una religión que provoca víctimas. Los jóvenes que están sin norte y sin esperanza, esos jóvenes son víctimas de esa religión, de esa ausencia de Dios. En mi país la causa de muerte el primer motivo de muerte entre los jóvenes es el suicidio, ni siquiera los accidentes de tráfico, el suicidio. ¿Y por qué? Porque no tienen nada, están vacíos y en búsqueda de algo no lo encuentran y al final muchos de ellos, por lo menos una parte de ellos, bueno, pues caen en la droga o caen en el alcoholismo. 3 de cada 4 adolescentes en España se emborrachan sistemáticamente todos los fines de semana. Esto es un tipo de destrucción de la persona que lógicamente lo estamos pagando y lo pagaremos aún más en el futuro. Esto es la violencia de los indios. Bueno, Belén, cuéntame qué hace o cómo se está desarrollando la congregación Franciscanos de María acá en Argentina. Y sobre todo la parte joven. La parte joven, perfecto. En la que vos estás involucrada. Exactamente. Bueno, como el padre bien dijo, es un carisma muy nuevo, ¿no? Que logra aprobarse después de ciertas etapas. Sí. Surge a finales de los 80, allá en Madrid, por esto que digo antes, ¿no? El sacerdote en su momento de oración diaria, él viene escuchando la voz de Dios que también le dice, ¿no? Algo que tenga que ver con el agradecimiento, que el pueblo por ahí pide, pero no muchos
se detiene en agradecer, ¿no? Entonces se basa un poco en esto, ¿no? Cada carisma de la iglesia tiene justamente un carisma distinto, ¿no? Como una misión distinta para difundir. Entonces el nuestro es el agradecimiento, obviamente todo lo demás, pero el agradecimiento puntualmente. Y bueno, y acá en Argentina, como en todas partes del mundo donde estén los franciscanos de María, tienen lugares las escuelas de agradecimiento, que son, es justamente nuestro medio de formación y de acción de gracias, ¿no? Nos reunimos, bueno, puntualmente acá en Buenos Aires, en una casa. Así que, bueno, nos juntamos una vez por semana. ¿Es muy grande la congregación acá en Buenos Aires o está comenzando? Está comenzando, se aprueba justamente en el 2007 y acá llega también hace poco y en realidad está comenzando, es bastante a pulmón. De hecho, bueno, el padre hace bastante poquito nos vino a dar un encuentro, que es justamente cuando vos le hiciste la nota. Exactamente, al día siguiente, después de hacer esa nota, nos estábamos yendo a un encuentro y bueno, sucede que ahí un poco nos comenta, ¿no? Y bueno, y estamos bastante nacientes. De hecho, él a mí me hizo un poco encargada de la parte juvenil de Argentina. Obviamente, qué bueno. Una cosa como una gran misión. ¡Felicitaciones! Sí, la verdad que muchas gracias. Es como una gran labor. Y bueno, obviamente me encargo principalmente porque es donde me toca vivir. Resido acá en Buenos Aires, así que la hacemos en Buenos Aires y somos 13 jóvenes actualmente, también muy comprometidos. Y bueno, puntualmente esta escuela de agradecimiento se centra en un encuentro semanal donde cada uno va trabajando un propósito que trabajamos a nivel mundial todos los franciscanos de María, que se relaciona con el evangelio del domingo anterior. Entonces, en relación a ese evangelio y de la homilía que escribe el padre, nos la manda y tenemos un propósito concreto. En la escuela lo que hacemos es compartir un propósito de cómo lo fuimos viviendo. Belén, ¿en qué provincias están en Argentina? En Argentina estamos en Tucumán, bueno, en Buenos Aires, en Santa Fe, hay personas de Córdoba, hay franciscanos de María en realidad en bastantes partes, donde estamos un poco despoblados, que hay que trabajar bastante en la Patagonia, pero difícil la Patagonia, sí. Pero puntualmente es eso, ¿no? Es algo bastante naciente que hay personas que sí lo escuchan. El padre Santiago Martín también es periodista y los franciscanos de María tenemos una televisión por internet llamada magnífica.tv y por este medio de comunicación se lo puede ver y escuchar al padre. Exactamente, y es muy formativo, ¿no? Tiene de bastante interés, o sea, social, cultural, además de lo religioso, ¿no? Puntualmente doctrinal. Pero por ese medio puede llegar a muchos. La cuestión es que no en todas las provincias de nuestro país existen las escuelas de agradecimiento por el hecho de que, bueno, hay que hacer como algo más, ¿no? Por ahí moverse un poco más, conlleva otra cosa, pero bueno. Bueno, todo comienzo cuesta un poco. Cuesta un poco, así que ahí vamos. Está bien el impulso de que vos querrías, ya que estuviera en toda Argentina. Exactamente, no, pero primero como mucho la oración, como decimos, y después, en tercer lugar, por ahí rezarlo, ir preparando, pero después está la acción, pero primero rezarlo y ya se dará. Rezarlo. Ser agradecido. Ser agradecidos, ¿no? Exactamente, como Olga. les enseña el padre. Bueno, vamos a la segunda parte de la nota con el padre Santiago Martín. Padre, usted sabe que acá también estamos con el aborto en las puertas, estamos con muchos jóvenes que se pierden en la noche de las drogas, en la noche del alcohol. Yo creo que en eso sí no hay fronteras, ¿no? Esta sociedad de consumo no tan solo lo que usted cuenta en su país, no tan solo pasa en su país, también está pasando en nuestro país. ¿Qué se puede hacer para ayudar a que eso no suceda? Mire, primero hay que hacer una denuncia, y hay que hacer una denuncia profética y valiente. El Papa la está haciendo, lo hizo Juan Pablo II, la está haciendo Benedicto XVI. Es imprescindible la denuncia, pero no podemos quedarnos en la denuncia. Hay que hacer un anuncio. En realidad, la Iglesia ha venido sobre todo a anunciar. Tú vas al médico y te hace primero un diagnóstico, es decir, te dice usted está enfermo y te da un disgusto. A continuación te da una terapia y te da una esperanza. La Iglesia tiene que dar esperanza porque esa es su misión. Eso es lo que la Iglesia intenta hacer y es lo que intentamos hacer los franciscanos de María, ofrecer una esperanza. Con el agradecimiento, que es nuestro carisma, podemos salvar a la gente, podemos darle un motivo para vivir, no solo con el miedo o el interés, que siguen siendo válidos por supuesto, sino con la imitación de la Santísima Virgen, de la Inmaculada, y presentándole a ella como modelo de una relación eucarística con Dios, es decir, una relación pura, sin interés y sin miedo, de una relación de agradecimiento. Podemos presentar un nuevo rostro de la religión que dé esperanza y de ahí pasar a
abiertamente a la evangelización. Nosotros, por ejemplo, hemos creado ya, a pesar de nuestra corta vida, ¿verdad?, una televisión propia que se ve en 80 países. Hemos creado ya unos medios de comunicación para defender a la Iglesia, como páginas web dedicadas a la apologética, por supuesto también obras sociales. En muy poco tiempo estamos en más de 150 ciudades, en 31 países, porque estamos hablando de algo positivo. Vamos a dar gracias a Dios. Vamos a mirar las cosas buenas que hay en la vida, las cosas buenas que tenemos. También hay muchas cosas malas, no podemos dejar de verlas en nosotros, en nuestra familia, en la sociedad. Las tenemos que denunciar, tenemos que intentar que no existan, pero sobre todo vamos a fijarnos en lo bueno para darle gracias a Dios, para no dejarnos vencer por el pesimismo y por la desesperanza. Padre, ¿cuándo empieza Franciscanos de María? Empiezo yo solo, en el 88, el año 93, la primera aprobación del obispo de Madrid. Muy poco después empezamos ya a extendernos por España y por América, y como he dicho, en el año 2007 nos dan la aprobación pontificia y estamos, es un milagro de la Virgen que en los tiempos que corren, ¿verdad?, haya miles de personas que quieran vivir el agradecimiento. ¿Sí? ¿En qué consiste, Padre, vivir el agradecimiento? Sobre todo consiste en una actitud de vida. Darte cuenta de que Dios te ama infinitamente, pero que tú tienes que hacer algo para con Dios. Es lo que nosotros enseñamos. Hablamos del amor de Dios, pero también del amor a Dios. Hablamos de la infinita misericordia, de la divina misericordia, pero también hablamos y decimos: tengamos misericordia con el Dios de la misericordia, hagámosle justicia a Dios. Y de ahí, de esa actitud de ver lo bueno que tenemos, empezando por la sangre derramada de Jesucristo, pero también por las cosas buenas, la familia, la salud que nos queda, el poco dinero que quizás se tiene, los amigos. A partir de lo que tenemos, comenzamos un cambio para hacer que nuestra vida sea una Eucaristía, nuestra vida sea una acción de gracias. Y eso nos lleva a estar al lado de los que sufren a veces. Es decir, estamos haciendo un trabajo de voluntariado en muchos sitios que en algunos casos es realmente heroico. Nos lleva a estar haciendo un trabajo de servicio a las parroquias de evangelización. Para nosotros la inserción en las parroquias es muy importante, la colaboración con los sacerdotes, con los párrocos, es para nosotros fundamental. Es muy importante la fidelidad al Papa, pero es muy importante también para nosotros la inserción en la pastoral diocesana. Y nos lleva también a esta misión nueva que desde hace 2 años que estamos emprendiendo, de evangelizar a través de los medios de comunicación. En Argentina, ¿en qué lugares se los puede ubicar? En muchos, gracias a Dios. Argentina es una tierra capaz de agradecer, una tierra que es capaz de darse cuenta de que tiene mucho y de que tiene que dar gracias a Dios por ello. Por supuesto, aquí en Buenos Aires estamos en distintos sitios. Después yo creo que no me voy a poder acordar de todos y lamentaría dejarme, seguro que me dejo alguno. Lo vamos a poner, Padre, en pantalla después la dirección para comunicarse con Claro que sí, pero les invito a todos los que quieran aprender a agradecer. Es como si estuviera invitando a aprender un idioma, ¿verdad? Aprender el idioma de los ángeles, el idioma de la Virgen, el idioma de los santos. Los que quieran que vengan. Nuestro grupo se llaman Escuelas de Agradecimiento porque enseñamos precisamente a eso, a agradecer. Padre, usted sabe que Argentina está pasando una crisis, como está pasando el mundo. ¿Qué le diría a los padres de familia? Que tengan esperanza. Nosotros tenemos hoy más que nunca que hablar de esperanza. El mundo está en crisis, mi país está en crisis. ¿Cómo está Europa? Que si Grecia quiebra, que si no quiebra, que si Papa Andreu, que si esto es un lío, todos los días tenemos una novedad, que si acaba el euro, que si no acaba el euro, que si tenemos para comer o no tenemos para comer. Mire usted, lo que nosotros tenemos que hacer es dar esperanza, pero una esperanza motivada, no una esperanza ingenua, sino una esperanza motivada. Nuestra esperanza está en Cristo, en volver a la raíz que es Cristo, que es la Santísima Virgen, en amar a Dios como Él merece ser amado y desde ahí llevar adelante toda una vida personal y comunitaria de servicio a la gente necesitada, de defensa de la justicia, de evangelización, de acercarse a todos los que están sufriendo. El Papa siempre nos recuerda que el hombre está solo, pero está solo porque se alejó de Dios, porque Él quiso alejarse de Dios. ¿Qué le diría a los jóvenes, Padre? Los jóvenes son los grandes ricos, los más ricos de todos. Aquello de juventud divino tesoro, ¿no? Son los más ricos. Los jóvenes son tan ricos que se olvidan de a quién le deben el gran tesoro que tienen, que es la vida. Les diría que dieran gracias a Dios, porque además es lo mejor que pueden hacer por ellos mismos. El problema de los jóvenes es muchas veces que lo quieren todo enseguida y no deben dar a nadie.
tienen que darse cuenta de que en la vida nunca se puede tener todo, que se consigue poco a poco y con esfuerzo, y que hay muchas cosas que debemos a los demás, empezando por Dios y la familia. Padre, yo le pido una bendición para todos los que nos están viendo. Ahora sí que me deja usted el micrófono. Le dejo el micrófono. Que el Señor Todopoderoso os llene de paz, que bendiga sobre todo a los que estáis sufriendo, de una forma especial a los enfermos, a los que no tienen empleo, a los que están viendo cómo su familia se rompe y no pueden evitarlo. Y yo, en el nombre del Señor, os bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Belén, ¿qué le dirías a los jóvenes que nos están viendo en este momento? Uy, mira, es una gran pregunta, ¿no? ¿Qué les dirías a los jóvenes? Bueno, en primer lugar, también siguiendo con lo que acabamos de escuchar del Padre, en este sentido de tratar de ser agradecidos, ¿no? Que siempre hay algo para agradecer. Justamente lo que Él nos enseña es a ver del vaso la mitad llena y no la mitad vacía. O sea, es como un cambio de perspectiva, ¿no? Algo que el Padre nos dice siempre y lo escuchamos, ¿no? en cada charla. Obviamente lo conocí hace poco a Él personalmente, pero mediante la televisión la verdad que uno lo puede ver más cercano, lo puede sentir mucho más cercano, ¿no? Ver más cercano, bueno, como que si me pongo los lentes, pero digo, sentirlo muy cercano. El Padre, con ese sentido del humor que tiene, la verdad que tiene un carisma excepcional, ¿no? Es muy agradable. Y Él nos decía justamente esto: a todos nos pasa lo mismo, a los cristianos, a los no cristianos, a los que no profesan ningún credo, a todos nos pasa lo mismo, ¿no? Nacemos, nos desarrollamos y morimos. Y en ese desarrollamos, ¿no? En ese desarrollarnos nos pasan distintas cosas, nos acechan crisis, tenemos pruebas. El punto es cómo vivimos cada una de esas cosas. Entonces, esa es la cuestión, digamos, lo que Él nos ofrece, ¿no? Tratar de mirar cristianamente el hecho de decir nunca estamos solos. O sea, siempre, pase lo que nos pase, está el ojo de Dios, el acompañamiento y la mano de María, donde nos dice, bueno, esto pasa por algo y estamos acá acompañándote. O sea, siempre hay un sentido, ¿no? Volviendo a hablar de este sentido de la vida. Y esto la verdad que te cambia, yo te digo, la vida. Entonces, el tratar de ser agradecidos, el mirar, bueno, hoy me pude levantar, tengo ojos para ver, tengo piernas para poder caminar, tengo un trabajo que a pesar de que, bueno, a veces, no sé, no me lleve bien con el jefe o a pesar de algunas cosas, lo tengo y lo puedo agradecer, que tengo amigos. Y a partir de quedarme y reconocer lo que tengo, o sea, no me voy a fijar tanto en la falta. Eso es lo que nos enseña. Y te digo que es algo hermoso que nos llena de color la vida, ¿no? Porque uno, y algo chiquito que quiero decir, ¿no? Uno vive pensando también como joven, ¿no? Voy a ser feliz el día que llegue a tener un ahorro y pueda comprarme el auto, o pueda viajar, o pueda... Entonces siempre uno vive como fijándose que la felicidad está en algo bastante posterior y bastante material, valga la redundancia, ¿no? Pero, y en realidad no, estar en vivir el detalle, el momento. Un gran santo, otro, bueno, decía, ¿no? Haz lo que debes y está en lo que haces. Exacto. Así que digo, puntualmente también siguiendo esto, ¿no? Que es muy difícil hoy en día, uno está como con tantas cosas, ¿no? Y no me puedo concentrar en nada, y eso también me provoca mucha angustia. Entonces el Padre vuelve como el mensaje de Cristo, ¿no? Que es una buena nueva, pero es una buena vieja, en el sentido, vuelve lo mismo, pero bastante ayornado. Algo lindo de los franciscanos de María que aprendí es el tema de la comunicación y los medios. Así que bueno, el agradecimiento, ¿no? ¿Cómo puede el agradecimiento? Muchísimas gracias. Bueno, queridos amigos, como vemos siempre, la Iglesia tiene infinidad de carismas y muchos más irán saliendo a lo largo del tiempo, porque está integrada por hombres que tienen inteligencia, imaginación y que se van dando cuenta de algunas cosas que por ahí no estaban. En cierta medida, ¿cuántas veces, como decía Belén, no somos felices postergando la felicidad para después, sin darnos cuenta que el pasado no lo podemos arreglar porque no existe? El futuro no sabemos si vamos a vivir. Lo único que podemos vivir, y estamos seguros que lo estamos viviendo, es el ahora y aquí. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Ese mundo del ahora y aquí. Ser agradecidos y felices en ahora y aquí. Quizás pase, como decía el Padre Santiago, por ver el vaso desde otra perspectiva, no ver lo que está vacío, sino al contrario, lo que ya llenamos. Y ser felices y agradecidos, porque ser agradecido
es importantísimo para vivir también felices. Será hasta el próximo programa y muchas gracias por acompañarnos.